Hoy es un día maravilloso, un día de hablar de los hechos de Dios, de sus maravillas y de sus portentos. Queremos bendecir a todo el que va a estar en contacto con este medio y darle gloria al Señor por permitirnos tener un encuentro como el que vamos a celebrar hoy, donde vamos a hablar de los milagros de Dios, de los hechos y sus maravillas. Y nos acompaña el pastor Oriolis, que viene desde Holanda, ¿verdad? Un hombre cambiado, un hombre transformado por el Señor, y él nos va a contar lo que Dios ha hecho en su vida. Y él va a contar de cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo transformó. Así que queremos que donde esté hoy puedas recibir este testimonio de vida y puedas recibir la palabra que va a salir de la boca de tus hijos, de estos hijos de Dios que estamos aquí en este momento. Así que vamos a orar para poner en manos del Señor lo que vamos a hacer, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que llene nuestra boca de su palabra, y que tú puedas recibir en tu hogar, tú puedas recibir las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, tú puedas recibir una palabra de fortaleza, tú no pierdas la esperanza, no pierda, aunque tú veas lo que veas, aunque tú veas que tus hijos, que tu familia, quien sea, tus amigos, tu compañero de trabajo, estén en alguna condición, pues pídele a Dios, que Dios sabe hacer todas las cosas. Así que bienvenido, Oriolis, en esta hora, y saluda a todos aquellos que están en contacto con este podcast. Pues muy bien, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Es un gusto, es un honor el poder estar acá y poder compartir acerca de la palabra de Dios, acerca de las cosas y de las maravillas que Dios ha hecho, no tan solo en nuestras vidas, sino en la vida de otras personas, los cuales han escuchado nuestro testimonio, y esas vidas de esas personas que también puedan escuchar lo que tenemos que decir hoy en este día, y también para ellos podemos decir que hay una esperanza de que Dios es un Dios de cambio. Amén. Y que Dios puede transformar las vidas. Aún tú venga de lo más bajo, Dios puede operar en ti, puede obrar en ti, puede traer transformación a tu vida. Amén. No tan solo a la tuya, sino a los que te rodean y a tus familias. Tú puedes Amén. Ser un instrumento de bendición para ellos. Quizás antes no lo era, pero de ahora en adelante, a través de tú poner tu vida en las manos del Señor, tú puedes ser de gran bendición y utilidad para todos aquellos que te rodean. Amén. Antes de que el pastor comience a dar el testimonio, y queremos que estés bien pendiente de lo que no queremos que te pierda ni una sola parte de este testimonio. Por favor, queremos que estés atento, porque lo que vas a escuchar es lo que Dios hace. Así es que hay una canción muy hermosa de nuestra iglesia que se llama No sé por qué. Y ciertamente no sabemos por qué el Señor nos ama tanto y hace todo lo que hace con nosotros, y nunca nos deja ni nos desampara. Así que vamos a escuchar este corte, esta adoración al Señor, y vamos a deleitarnos. Medita en las letras de esta canción, y bueno, ya oirás lo que Dios hizo en la vida de
por qué. No sé por qué me has librado de la muerte. No sé por qué, Señor, pero lo cierto es que lo has hecho. Y nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque no te detienes. Así que ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, yo sé que tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Yo sé que tú puedes, Señor, darme lo que yo necesito para afianzarme en tu camino. Así que gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, porque me has librado de tantas cosas, oh Dios, en tu misericordia y en tu cuidado. Así que puedes llamarnos y presentarnos tus necesidades y puedes llamar al 829-889-4712, que es nuestro número de WhatsApp. Y también puedes llamarnos al 809-567-7675, extensión 221. Esa es la línea de nuestra oficina y ahí hay alguien que te va a atender, que va a estar pendiente de tus peticiones. No importa la petición, porque nosotros no somos quienes hacemos el milagro lo hace Dios. Así que vamos a hablar con el pastor Orioli, vamos a escuchar lo que Dios ha hecho y nada, vamos de una vez, estamos bien interesados en saber y en escuchar lo que el Señor ha hecho en este hombre de Dios. Queremos saber, Oriolis, en el momento, cómo fue tu llegada al Evangelio, en qué pasos tú andabas cuando el Señor te tocó para que viniera a su presencia. Y háblanos de eso, por favor, háblanos de eso, que sabemos que es grande lo que Dios ha hecho. Sí, es algo verdaderamente maravilloso el hecho de yo estar acá y poder compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Es un gusto, es un gozo. Y nada, lo que hoy se ve acá es el resultado de yo haberme expuesto a escuchar el Evangelio. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y pues el yo haberme expuesto a esto tiene su historia. Yo vengo de un mundo donde no es precisamente donde yo estaba involucrado en el Evangelio. Yo andaba con muchas personas, andaba con la mala compañía. Normalmente ahora le dicen los malos coros. Yo andaba con la mala compañía. Y en ese proceso, pues había entrado en un sinnúmero de delitos y andaba completamente perdido. Ahora aquí dicen desacatado. Bueno, así andaba yo. Y es en esa situación donde ya yo estoy viviendo en un barrio muy peligroso y estoy al punto de o perder la vida o caer preso. Cuando salí un poco del barrio, me encontré con unas familiares míos, me encontré con el pastor Orlando y hablé con ellos. Estaba en una situación en este barrio, no podía regresar al barrio mío donde vivía anteriormente porque tenía problemas también, había hecho unas cuantas averías y andaba por otro rumbo. Pues es en este momento donde con estos hermanos yo le comento mi situación. Siempre fue una casa que me encontré siempre bendecido. En esta casa siempre me recibieron y no importando la condición que yo estaba, porque yo no era buena cosa. Yo era un delincuente y me recibieron con amor. Esta gente me daban comida y yo pues me sentía en esa casa, nunca me sentí mal, nunca me sentí discriminado, nunca me sentí marginado. Y estas personas intercedieron para que yo fuera a vivir a casa de mi papá, porque en el barrio que estaba ellos entendían de que yo no iba a durar mucho. Pues así fue y mi papá cedió para ir a vivirme con él. Y es allá donde el pastor Orlando se compromete a irme a buscar todos los días desde la parte donde él vivía, cruzar toda la ciudad del Puente Duarte para irme a buscar
por la carretera de San Isidro, en la organización donde vivía mi papá, para traerme a la iglesia. Yo, desde un principio, le había dicho al pastor Orlando, digo, mira, yo voy a irte a acompañar a la iglesia, pero yo no quiero ningún compromiso. Yo sé que en la iglesia siempre, pues uno, están esperando que se conviertan y todo. Ese era mi pensar. Pero yo voy a ir a la iglesia y voy a estar. Él me dijo, no hay problema. Tú solo vienes y te sientas y escucha la palabra de Dios. Esto va de que tú te expongas, de que tú escuches la palabra de Dios. Nada más. No tienes que preocuparte por nada. Me pareció bien, buena idea. Y aparte de que, pues, él fielmente me llamaba en la mañana, ya voy saliendo. Y yo lo esperaba listo, me recogía, me traía a la iglesia. Y en ocasiones, cuando no podía regresarme, me daba el costo del transporte para yo llegar a mi casa. Pues es en este proceso que duramos unos meses. Y un día, yo escuchando, cerca. Orioli, pero antes de llegar ahí, Sí. De lo que ha sido, fue tu conversión. Sí. Cuando tú llegas esa tarde, un sábado en la tarde, que tú llegas a casa, Sí. y a mí me asombró porque ¿qué fue lo que tú nos dijiste ahí? Porque se me escapa, pero yo recuerdo que tú estabas en un mundo tan bajo que tú incluso sabías las placas de los personas, de los policías del DNI, de investigación, de inteligencia y de todo el mundo, y tú sabías cómo caminaban los policías, y tú sabías cómo se movía el DNI, y tú venías de una situación, tú estabas huyendo, si mal no recuerdo, estabas huyendo porque tú me dijiste que querían salir de ti. ¿Es así? Sí, es cierto. Yo había andado en malos pasos. Entonces, siempre nosotros en la calle decíamos que usted tenía que conocer la identidad del enemigo, en ese caso eran las autoridades. Pues yo particularmente sabía exactamente las placas. Me acuerdo como ahora que las placas tenían dos tipos de vehículos. Las jipetas, terminaban la placa en 309 y las placas de los carros de la policía en 194. Todas esas. Es verdad. Siempre ese era el código. Cuando yo veía un vehículo, por diferente que sea o de momento, yo sabía que era del servicio de inteligencia o del gobierno, era del Estado. Esas placas estaban asignadas al servicio secreto de la policía o cualquiera de los servicios de inteligencia o también del ejército, cualquiera. Pero ya yo sabía que el que andaba en este vehículo era un vehículo oficial. Y nosotros andábamos así. Yo andaba así, yo me movía. Yo en ese tiempo vivía en el 27 de febrero. Vivía en la Respaldo 10. Y andaba con unos muchachos que no eran buena cosa. Entonces, habíamos estado, yo había venido de Haití. Y que te había ido huyendo. Me había ido huyendo a Haití por una situación y regresé, pero no podía regresar al barrio mío porque ya tenía otro problema también en camino con una persona porque yo había engañado a una persona y me había llevado un dinero. Yo no podía volver nuevamente porque esa persona tenía poder y yo podía caer preso y hasta perder la vida. Entonces, en esa situación yo llego al 27 de febrero. Yo vivía ahí constantemente con un grupo, con unos muchachos, y este grupo, yo no sé si aún viven, porque yo sé que yo estoy vivo gracias al Señor. Sí, no hay otra. Yo estoy vivo aquí gracias al Señor. Pero es en esa situación donde acababa de llegar la policía, se había tirado la policía, la DNCD, en un lugar donde yo momentos antes había estado. Y solo yo salir y esa gente llegaron, cuando yo me di cuenta, ellos ya estaban ahí, la casa estaba rodeada y hay un mayor al frente con un radio en la mano, informando de que tenían un operativo en ese momento. Yo me escabullí, me fui. Es en esa situación donde yo comienzo a caminar y llego a la casa de mis primos. Ahí siempre me recibieron. Entonces yo llego ahí y ellos me preguntaban, ¿qué tú estás haciendo? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y es ahí donde yo le cuento en la situación que me encuentro. Y es a partir de ese momento donde todo comienza a dar este giro, donde ya, como le había dicho, me arreglan para que yo salga de ese barrio porque ellos entendían de que yo en ese barrio no iba a durar mucho, no iba a estar seguro por la situación mía con el vicio y por la situación mía como andaba con las personas que me estaba involucrando.
Y que incluso en ese viaje que estuviste en Haití, estuviste negociando con armas ilegales. Sí, no, aquí era muy común. Aquí las armas que estaban calientes aparentemente acá, es un negocio que no sé si todavía sigue, pero todos esos negocios se hacían. O sea, las armas que estaban calientes acá, yo tengo un amigo que las recogía acá y la iba a vender a Haití. Y él recogía la que estaban caliente allá y la traía acá. Entonces, Wow. no tenían ningún registro. Las armas que estaban aquí frías, caliente por algún robo, se la habían quitado a cualquier persona, a cualquier militar, esas armas eran llevadas a Haití y en Haití se negociaban. Y pues allá también, armas que estaban allá en ese proceso, las traían para acá. Y ese era un intercambio que había. Eso era muy común en ese tiempo. En medio de esa situación es que tú también estuviste dándole protección al asesino de un personaje famoso de este país. Sí. Había una situación, había una persona, esta persona había cometido un asesinato. Y esta persona me informó a mí, había cometido ese asesinato, pero yo no entendía la magnitud del caso ni a quién él había asesinado. Eso yo me enteré luego. Y cuando yo me enteré luego de eso, ya el asunto era bien serio porque yo andaba con él. Yo le había estado ayudando a acatar parte del botín. Entonces, wow, en ese momento ya yo era también automáticamente cómplice. Pero este joven no era un joven que tenía calle así. No se sabía desenvolver. No era tan violento como tú. No. Él no tenía eso. Esto es un error que él cometió. Entonces yo me dediqué yo estaba con él, ya no podía dejarlo ir tampoco, porque esa era la garantía mía. Yo no tenía dinero, él sí. Y ya cuando me informaron que la policía nos estaba buscando, porque ya él, por la falta de experiencia, había hablado de más, y eso llegó a oído de las autoridades. Al principio no sabían cómo iban a resolver ese caso, pero por él haber hablado, ya eso se enteraron y la policía comenzó a buscarnos. La policía no nos estaba buscando para hablar con nosotros, darnos consejería ni nada de eso. Esa persona que él mató era una persona importante y ya la policía tenía los datos y ellos nos querían, como quiera, había que traer un resultado. Si nos encontraban o no nos encontraban, vivo o por la otra vía. Y una pregunta, Orioli. Aún en ese corre que tú tenías con esa persona, tú seguías en el consumo de droga y incluso crack, sí, yo creo que llegaste a consumir. Sí. No, yo llegué a lo más bajo. Y la vendía también. Sí. Porque es que el vendedor empieza vendiendo y luego termina consumiendo. Es algo que es un círculo, ¿sí? Uno comienza a vender porque ese es el engaño. Tú comienzas a vender y tú quieres tener dinero, pero en realidad tú lo que quieres es tener el material contigo para tú consumir, vender una parte, volver a comprar y volver a vender. Pero al final eso se convierte en un círculo. Tú terminas consumiendo todo, consumiendo la venta, y entonces sales también a hacer avería, a buscar más y a ver cómo te puede hacer de dinero para continuar y mantener un vicio así. Y en medio de esa situación fue que tú llegaste a vender todo. Todos los bienes de tu mamá, no. incluyendo su máquina de coser. Todo. En mi casa no había nada. En mi casa yo había vendido todo. Mi mamá vivía con la puerta cerrada porque en casa yo había vendido las mecedoras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo en mi casa había vendido todo. No quedaba nada. Este vicio es un vicio diabólico. Wow. Los que han experimentado esto saben que esto es algo muy difícil. Tú vives para consumir la siguiente piedra. Yo me iba de mi casa, de Los Mameyes, yo me iba a la Cuava del Caputillo con 40 pesos a buscar una cruceta. Wow. ¿Qué era una cruceta? Una cruceta era como casi 2 gramos de cocaína. Wow. Y yo me iba con eso, era en la parte donde lo vendían mejor y más rendido. Y yo me iba a mi casa para cocinarlo y hacer lo que es la piedra del crack y consumirlo. Y la persona que consume crack no vive en la realidad, vive completamente en un mundo diferente. Su vida solo vive, no come. Tú lo ves completamente adelgaza todo, tú estás completamente delgado. Tu estado mental
cambia, tienes muchísimas paranoia, tú piensas siempre un delirio de persecución, personas te están persiguiendo. Yo podía pararme horas a mirar por una endija a ver si alguien venía, pero no venía nadie. Ese es un efecto secundario del crack. Tú podías imaginarte que venían persiguiéndote, que la policía estaba, cualquier ruido molestaba, cualquier ruido era una alarma. Y este estado es bien deplorable porque tú vendes todo. Y si tú tienes que vender tu vida por la siguiente piedra, Había un chico que me decía a mí, mira, yo si tengo que cortarme ese dedo, si ese dedo se me convierte en crack, yo me lo corto y me lo fumo, me decía él. O sea, si se convierte, si yo lo veo, yo lo voy a cortar y me lo voy a fumar, me decía. Y esta es una situación tremenda, porque cuando tú caes ahí, tú caes a lo más bajo. Ya para ti no hay familia, ya no hay nada, ya no hay vecino. Tú estás pensando en cómo obtener la droga que tú vas a consumir. Y en ese caso ya tú vas a robar, tú vas a hacer lo que sea. En este caso tú vendes todas tus propiedades, tú vendes todo lo que sea. Tú no tienes ropa, tú tienes la ropa de encima. Y si hay algo de valor, tú lo vendes y no te queda absolutamente nada. No piensas en comida, tú no duermes, porque tú pasas la noche entera sin dormir. Mi mamá me escuchaba en la noche ya a las 3, 4 de la mañana cuando yo llegaba y me escuchaba moviéndome, me escuchaba así. Y a esa hora ya yo no tenía más para dónde ir ni nada que consumir. Y ya mi vieja siempre estaba ahí. Mi vieja siempre estaba lista porque al final siempre la que queda son las madres que están sufriendo y han pasado por esto. Porque en todo esto tu papá, tú lo tenías en contra, bien en contra. Sí. Mi papá nunca apoyó esto. Mi papá era una persona que se crió siempre rígidamente y mi papá nunca, mi papá no apoyaba estas cosas. Mi papá siempre quería, y no quería tampoco que yo no vivía con mi papá, ni me quería cerca tampoco por mi condición. Pero bueno, mi mamá, yo en esa situación, en las noches a veces la llamaba y le decía, la llamaba a la vieja, mamá. Y ella oía ahí, anda ya él. Llegó el loco. Wow. Mamá sabía, llegó el loco. Yo le decía, mamá, si estaba ahí, hay algo de comer o algo. Porque ya era la hora, cuando el efecto pasa. Ya ahora, si después que tú no has consumido, y yo no tengo sueño todavía, le preguntaba si había algo de comer. Mi mamá, de lo poco que podía o que alguien le había dado un peso o algo, había hecho un arroz blanco, cualquier cosa de eso, ya guardaba un poquito para compartirlo conmigo. Cuando tú vinieras a la iglesia, luego de aparecerte en casa y estamos contigo, toda una tarde nos la pasamos y logramos hablar con tu papá para que te aceptara en una casita que tenía por allá lejos. Sí. Tú acabas de decir que cuando te invitamos a la iglesia, pues tú mismo dijiste, bueno, yo voy a ir, pero yo voy a ir sin compromiso ninguno. Sí, sí. Cuéntanos a partir de ahí cómo fue ese momento de tú venir al Señor. Nada, yo llego a Buenas Nuevas y algo que me sorprendió es que mi situación, como yo llegué a la iglesia, yo vengo de un barrio pobre y esta iglesia está en un barrio bueno, está en el 27 de febrero, la 27 de febrero en ese tiempo. Yo ya estaba acostumbrado a la indiferencia en mi propio barrio y a la marginación. Yo era marginado por mi condición. Y llego a esta iglesia y veo que hay personas importantes, pero que las personas me reciben. Nunca me sentí rechazado, nunca me sentí marginado, ¿sí? Yo nunca en la iglesia me sentí como que no pertenecía ahí. Y el pastor tuvo la confianza, confió. Este hombre confió y le creyó a Dios. Dice, Dios puede transformar a este hombre. Él lo vio. Para mí eso fue una sorpresa y eso fue para mí también algo que me afianzó al yo ver cómo me trataron. Y después, en una de estas, el hermano predicando, yo pasé al frente y di mi vida al Señor. Ahí comenzamos. Entonces, ellos me abrazaron y me ayudaron. Me dieron la confianza, me
Me acuerdo que el pastor en ese tiempo era director de Visión Mundial y me dijo... Sí, el pastor Pedro era Sí, pastor Pedro Piñero, él era el director de Visión Mundial. Sí, Yo no sabía, no conocía del Ministerio de Visión Mundial, pero él era el director y trabajaba. Yo me dice, tú conoces, tú sabes que estamos trabajando acá en el ministerio, aquí continuo de Visión Mundial. Dice, no sabía, yo voy por allá mañana, que allá habrá algún trabajito. Wow. Algo aparecerá allá. Wow. Y yo fui allá. Me acuerdo al otro día y me pusieron a pintar. Wow. Allá me ponen a pintar y a yo ganar, hacer algo digno. Me trataron con dignidad. Y yo fui a pintar el edificio, gozoso, cantando. Y yo pinté el edificio. Hicieron algo para que pues yo me ganara $1 o $2. Wow. Y me ocupara. Y esto significó mucho para mí, porque yo ahí pintando, fíjese lo que es el Señor. Que una cosa, el Señor la conecta con la otra. El Señor, cuando me halla a mí, porque yo no he hallado al Señor, no, el Señor me ha hallado a mí, el Señor nunca ha estado perdido. El que estaba perdido era yo. Y el Señor me halla a mí. Y pone estos hermanos. Y ahí conozco a otro hermano que trabaja allá, que es Daniel Isaías. Él era director de servidores mundiales. Exacto, World Servant. De World Servant. Y el pastor, sí, me presentó con él. Ese es un hermano de la iglesia. No le dijo nada, sino le dijo, es un hermano de la iglesia y él habla inglés, es un hermano. Y ¿sabes? Tú lo puedes usar en cualquier cosa. Me recomendó con él. Yo sí, él me llamó y habló conmigo y me dijo, ¿tú hablas inglés? Digo, yo me defiendo un poquito, ven con nosotros, vamos a trabajar. Y él me dijo, yo vine en un grupo ahora acá, y él me llevó a trabajar ese grupo. Me acuerdo el primer grupo que yo trabajé en La Vega. Con ellos yo fui ya como chofer y traductor, ya tengo un oficio, ya estoy siendo útil, porque el Señor cuando te comienza contigo, comienza inmediatamente a ordenar tu vida. Amén. Sí, acuérdese que eso es lo que dice la palabra de Dios, porque Dios dice que esa luz, cuando Dios dijo, hágase la luz, acuérdese que el mundo estaba oscuro y desordenado, y cuando usted ve que hay algo oscuro y desordenado, usted puede saber quién es el que está detrás. Estaba oscuro y desordenado. Lo primero que Dios dijo, estas son las primeras palabras registradas de Dios en la Biblia, dice, hágase la luz. Las primeras. Fíjese que cuando Dios dice, hágase la luz, inmediatamente las tinieblas desaparecen. Y eso es lo que dice Pablo, le explica a los hermanos en Corintios, dice que eso mismo es lo que ha sucedido cuando venimos a Cristo, que es que Dios hágase la luz y nosotros podemos inmediatamente entender el Evangelio. Se hace luz en medio de las tinieblas y nosotros podemos entender el Evangelio. Oriolis, ahora cuando llegas, que tú resides en Holanda, sí, ¿verdad? Con tu familia, sí, tu esposa, sí, 3 hijos, sí, y ya tú tienes bastantes años allá, sí, establecido. Sí. Recuerdo que me llamaste y me dijiste, estoy con mi viejo, sí, con tu papá. Sí, sí, sí. Cuéntame eso, porque había una relación bien complicada y sin embargo sí, tú vienes de allá y me dices, vine a ver al viejo. O sea, ¿cómo sí, se ha sí, resuelto sí, sí. eso? No, eso es muy sencillo. Yo con mi papá tuve varias veces diferencias muy graves, muchas cosas. Mi papá pues nunca apoyó mi estilo de vida, obvio, porque no era algo digno de apoyar. Mi papá siempre se consideró, yo soy una persona seria, yo nunca he fumado, yo nunca he tomado, no sé a quién tú saliste. Entonces mi papá fue formado en un sistema muy diferente en el cual yo me estaba desenvolviendo. Tuvimos varios encuentros y muchos desacuerdos. Y pues eso chocó con nosotros y nuestra relación. Llegó un momento donde mi papá pues se presentó una situación y ya él no quería que yo viviera allá otra vez, y eso motivó que pues vinieran un grupo
hermanos, y yo le dije, llámelo a ellos, porque yo no tenía mucho apoyo, pero estos son los mismos primos que siempre me habían apoyado, que siempre me habían dado de comer y que me habían recibido, aún cuando yo estaba en esta condición. Y ellos van ese día para ver qué yo tenía que decir y cuál era el caso, porque el caso era grave. Mi papá no tenía una situación y ya pues nos habíamos peleado por eso. Entonces yo en esa reunión, no, los hermanos, ellos, mis primos, no permitieron que me echaran de la casa ni nada de eso porque yo tenía un buen argumento. Pero no obstante, eso siempre se quedó ahí. Luego se presentó otra situación y en ese momento ya yo a mi papá, aunque uno creas, uno anda y uno anda en el Evangelio, uno se va a encontrar con estas cosas porque Dios quiere que tú crezcas y Dios quiere que tú avances. Y Dios quiere que tú aprendas y entiendas el propósito de la palabra de Dios. Y ya había un tiempo en el cual yo no hablaba con mi papá. Yo dejé de hablarle totalmente. Me acuerdo que fue a una clínica a visitar a mi hermana. Él estaba allá, yo llegué a la clínica a visitar a mi hermana y yo entré y no hablé con él. No dije media palabra. Pero cuéntale a los hermanos cómo entonces se armoniza la relación. Bueno, la armonía, fíjate qué sucede. Yo, pues, después de esto yo comienzo a pegarme más al Señor. Pero fíjate, yo comienzo a acercarme mucho más al Señor y mucho más y mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento donde yo le comento al pastor Orlando, fíjense, yo le comento al pastor Orlando, digo, mira, Dios es bueno, Dios está haciendo tantas cosas con mi vida y nada, yo sé de que Dios me va a sacar adelante y de que esto es una gran bendición. Le estoy contando, yo estoy gozoso contándole a Orlando todas las cosas que me estoy experimentando y cómo cuando Dios está haciendo conmigo. Pero yo llevo ya más de 2 meses que no le hablo a mi papá. Y curiosamente me dice Orlando, ven acá. Dice, mira Oriolis, eso está muy bien. Sí, está fantástico, que Dios, sí, porque que Dios te está bendiciendo. Yo me alegro en gran manera como Dios te está bendiciendo, como Dios está obrando en tu vida. Y me dice, pero dime una cosa, ¿es cierto que tú no le hablas a Ramón? Ya, digo, sí, tuvimos otra de esas peleas y esas cosas. Me dice Orlando, sí, pero no, a Dios no le agrada eso. Ve donde tu papá, pídele perdón y bésale la mano, habla con él, ese es tu papá. No te preocupes de eso. Tú me has dicho que Dios está haciendo, eso va en ese orden también. Vete. Yo sabiendo que en ese momento, en mi corazón y en mi carne, que Dios, que mi papá no tenía razón en lo que habíamos argumentado, yo tenía 2 opciones. O yo escucho la voz de Dios, yo escucho lo que Dios me está diciendo, lo que Dios quiere que realmente uno como un hijo de Dios diga. Porque a partir de ese momento a mí se me cayó todo. Yo no puedo ya orar más, porque mi oración no pasa de acá del techo. O yo me voy al mundo nuevamente donde no tenía ninguna opción, donde me había encontrado el Señor antes, o yo decidí obedecer. Y eso duró unos días trabajando para yo poder ordenar eso acá adentro. Y yo un día me decidí y yo fui donde mi papá, le pedí perdón y cerré eso. Y cerré eso. Esa es la libertad que uno tiene en Cristo. Y ahora están a tono. Sí, siempre. Después de eso, nunca más hemos tenido ningún háblame problema. del barrio, del barrio de los Mameyes. Sí. Háblame de esos amigos tuyos que estaban allá, que eran tu canchanchanes, se puede decir, Sí. ¿verdad? ¿Cómo ese proceso tuyo, cómo pudo afectarlo a ellos o cómo ellos fueron impactados? Háblame de eso. ¿La relación siguió igual? ¿Qué ocurrió? No. En los Mameyes yo tenía, sí, coro.
amigos, pero era amigo de consumir vicios, no tenía amigos así de que podían decirte, vamos, te aconsejamos esto, venga acá. No, no, yo andaba puramente con los amigos que yo andaba, eran amigos que estaban en mis mismas condiciones. Wow. Llegó un momento cuando yo me convierto, yo me regreso, voy a los mameyes, ya me había enfriado, ya yo estoy en Cristo, ya me he enfriado, llego a los mameyes. Y llegó un momento donde yo comienzo a cortar, porque uno tiene que cortar con los malos coros, con las amistades, con las relaciones tóxicas. Las relaciones tóxicas, hay que cortarlas, ¿ya? Y es que tú escoges, si escoges servir a Dios, tú escoges por Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya a partir de ese momento yo tengo que ir eliminando ciertas amistades, porque estas amistades no van en la misma dirección que yo voy. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué a mi casa, y mi casa era que se fumaba, mi casa era la casa donde todo el mundo, por el vecino por ahí, nadie se atrevía a meterse conmigo. Mi casa por ahí, no, en mi casa no. Yo no me metía con ellos, con nada, pero ellos no tenían, nunca se podían venir a decirme a mí ni nada de eso. Ellos sabían que yo consumía, que yo hacía todo, pero conmigo ellos tenían un silencio, un miedo. No. Entonces, en mi casa era que se fumaba, en mi casa era que se decía que cualquier cosa que íbamos a hacer, tú quieres la mitad de esto, vengan a mi casa, lo partían allá, ese era el punto. Al yo convertirme, pues todo el mundo cree que va a seguir viniendo igual. Cuando ellos supieron que yo estaba ahí, pues venían a mi casa, me decían el Orión, vamos a partir esto acá. Digo, ya soy nueva no. Vida. Yo tenía un paquete de tratado que me había llevado a la casa, y cuando llegaba, yo tenía una puerta cerrada en un callejón. Yo sacaba la mano, digo, no, mi hermano, mira, Cristo te ama, yo me convertí. Ellos se reían porque ellos no estaban esperando eso de mí. Yo era un tipo que siempre hablaba y siempre tenía un verbo tremendo para. Entonces ellos decían, yo tengo un tigueraje muy fuerte. Entonces, ¿sabes qué ellos decían? No, eso es mentira. ¿Cómo va a ser? Sí, no, mi hermano. Yo ponía mi cara bien seria. Yo me convertí. Dios te bendiga. Aquí ya no se fuma, aquí ya no se vende, aquí ya no se hace absolutamente nada. Aquí lo único que se hace es leer la palabra de Dios, orar. ¿Sí? Eso tu mamá feliz. Mi mamá feliz, si tú quieres. Porque mi mamá, oiga, esto es un dato importante, ¿eh? Es un dato importante. También es bueno recalcar que yo estoy aquí gracias a las oraciones de mi mamá. Amén. Mi mamá me vio en esa condición. Nunca hubo un reclamo de parte de mi mamá. Yo era el único varón de mi mamá. Si de alguien mi mamá podía esperar alguna ayuda o algún resultado, era de mí. Y eso ya no lo obtenía, pero nunca perdió la esperanza. Mi mamá en esa situación, cuando en mi casa no había absolutamente nada, mi mamá estaba enferma, pero mi mamá en esa desesperación, ella dijo, un día, van a venir a tocarme y me van a llamar que lo mataron. Yo andaba armado, yo andaba con un machete, para arriba y para abajo, y andaba en problemas, andaba en lo que sea porque es el momento, el vicio. Mamá dijo, a este un día me lo van a traer acá. Y en esa desesperación, me acuerdo yo, que pasaban unas hermanas por allá y se llevaban a mi mamá para la iglesia. Mi mamá no tenía ni zapatos, mamá se iba para la iglesia en chancleta con ellas. Ella decía, hay que ir a la iglesia, venga, Dios le puede ayudar, venga, presente su caso al Señor, preséntele su hijo al Señor, véngase. Y así mi mamá llega a la iglesia y yo llego, yo encuentro a mi mamá Navidad, y ella ahí me dice, yo voy a la iglesia, Dios te bendiga, ¿tú quieres ir un día conmigo? Yo dije, no, tranquila, yo sí me acuerdo, decía, ahora es por mí o algo. Y mi mamá en esa situación comenzó a orar, no por ella ni por nadie, sino para que Dios me salvara. Porque ella sabía de que si Dios me salvara, fíjate, eso iba a ser otra cosa. Yo tuve mucho después de yo caminar en el Señor. Tenía mucha culpa de muchas cosas. Yo me sentía, me angustiaba, principalmente los días de las madres. A mí esto me angustiaba. Yo en la iglesia, ese día hacíamos un día especial en la iglesia con las madres y todo. Y ese era un día de los que yo me encontraba más difíciles.
para mí era el Día de las Madres. Mi mamá ya no está con nosotros, mi mamá había partido con el Señor ya hace unos 25, 27 años. Y cada vez que llegaba el Día de las Madres, yo me angustiaba en una manera enorme. Porque yo sí quería que mi mamá viera el resultado de su oración. Wow. De que mi mamá viera lo que Dios había hecho conmigo. De que ya yo era un pastor, que yo era un hombre fiel, que tenía una casa, que yo no andaba brincando, sino que yo estaba dedicado a mi familia, dedicado a la iglesia y sirviendo a Dios. Y que Dios me había bendecido, que yo tenía un hogar y que yo tenía una esposa que me amaba y tenía una familia. Y yo no podía mostrarle esto a mi mamá. Y esto Pero me volviendo, Orioli, perdóname que te interrumpa, sí. al punto de tus amigos, sí. que antes iban a partir la droga y todo, y que cuando ya llegan ellos, tú le das un tratado, en vez de darle una porción, ¿verdad?, de vicio, tú lo que haces es que le das un tratado. Sí. Entonces, yo sé que algunos llegaron a la iglesia y hemos hecho una cadena. Sí. Este llegó por fulano, este llegó por sultanejo y aquel llegó por mengano. Sí. Y yo, ¿cómo fue esa experiencia de tú hablarle a tus amigos? ¿Cómo fue eso? Nada, yo al ir a la iglesia, al yo venir a la iglesia y los hermanos, eso se corrió la voz de por ahí, el Orión se convirtió. ¿Cómo? Sí. No, sí, se convirtió. Ya yo he ido 2 veces allá y me da un tratado. ¿Qué? Sí. Él no está. No. Yo he ido allá tratando de ver si es mentira, quiere. Yo he tenido vicio para compartir con él y me ha dicho rotundamente que no, que él es otra persona, que él ha entregado su vida al Señor y que él ya no usa absolutamente nada. Para ellos ellos estaban totalmente desconcertados. Y en eso vino uno de ellos, un muchacho muy conocido, muy amigo, pasó por casa, se llama Wellington. Y él vino. Orión, dime, ¿y cómo? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Tú convertiste? ¿Y a dónde tú vas? ¿Qué iglesia tú vas? Yo sé. Ellos ya sentían curiosidad para saber qué iglesia, dónde yo me estaba congregando, dónde me habían aceptado, me habían aceptado, porque eso era algo tremendo. Este desecho humano, sí, ¿dónde me habían aceptado? A mí, donde el Señor se puso guante para sacarme donde yo estaba. Wow. ¿Sí? Entonces, ahora, había mera curiosidad por saber a dónde yo me estaba congregando, quiénes se habían arriesgado a abrirme la puerta de esa iglesia y a sentarse conmigo. ¿Qué yo había visto? Ahí hay algo especial, porque si yo entregué mi vida al Señor y Cristo me ha convencido, ¿qué hay ahí? Entonces ahí este muchacho dijo, yo quiero ir contigo a la iglesia. Wow. Yo quiero ir contigo a la iglesia. Pues yo le dije, no, pues prepárate, nos vamos. ¿Dónde está la iglesia? Usted es la 27, ok, vamos. Él pensó, bueno, yo no creo, vamos a ir. Yo tengo que ver yo mismo para ver cómo es. Entonces él vino. Y entonces ya no era yo solo que venía de los Mameyes. Este joven también se convirtió en la iglesia. Entonces ahora ya éramos un dúo dinámico. Ya veníamos y salíamos con nuestra Biblia a coger el carro para venir a la iglesia. Ya ahí viene otro joven y se nos acerca y dice, espérate un momento, ¿a dónde van estos dos? Es este joven es José Mateo. Wow, José Mateo. Él se acerca y dijo, ¿dónde van estos dos? Ya yo no iba tanto a los Mameyes, pero Wellington sí le decía, no, yo estoy yendo con el Orión, estamos yendo a Buenas Nuevas, dijo, yo voy contigo. Entonces él vino un día a ver, como dicen los tigres, a ver qué es lo que en Buenas Nuevas. Entonces sí, él vino a ver en Buenas Nuevas, dice en Buenas Nuevas, a ver qué hay. Entonces así llegan estos muchachos a la iglesia. Yo sorprendido porque me encuentro acá con estos hermanos todavía. Aquí hay, este hermano está acá también todavía en la iglesia y es una gran bendición de que eso de ese pasado, de ese tiempo, como Dios ha hecho, como Dios nos mantiene y que yo puedo dar testimonio de que todavía, ahora nos vemos después de tantos años y yo puedo decirle, sí, conversar, anécdotas de esto, de lo que uno fue anteriormente, porque eso es lo que uno ha sido. Eso es Dios. Sí. Eso es Dios. Eso es el amor de Dios. Eso es una evidencia del cuidado de Dios, ¿verdad? Y queremos que ahí en tu hogar, donde tú estés
escuchando este testimonio, tú puedas llamar a nuestra línea de teléfono 809-567-7675, extensión 221. Y también 829-889-4712 en nuestra línea de WhatsApp. Y realmente lo que Dios está haciendo esta tarde y lo que Dios te está diciendo esta tarde, tú que estás escuchándonos, lo que Dios te está diciendo es: no hay nada imposible para mí. De donde yo saqué al Orión ese mentado, yo también puedo sacarte a ti o sacar a cualquiera de los tuyos que pueda encontrarse en una situación similar, ¿verdad? Entonces, ahí donde tú estás, no te alojes en tu situación, no te alojes, no veas las dificultades, sencillamente clama a Dios, puede llamarnos. Y así como Dios lo hizo con Oriolis, yo sé que Dios lo puede hacer contigo. Ya nosotros tenemos una cadena, o sea, porque vino Wellington, vino José Mateo trajo a otros, incluyendo al pastor Viriato, lo trajo José Mateo, el pastor Viriato ha traído muchos, y así sucesivamente, una bella cadena de hombres, ¿verdad?, que han abierto su corazón al Señor. Y eso es lo que queremos traerte en este momento, ¿verdad? Una palabra que tú puedas encontrar esperanza en ella, una obra de Dios, un hecho de Dios en el cual tú puedas encontrar una salida a tu situación. No importa sea una salida, una situación de finanzas, no importa que sea una situación de vicios, no importa que sea una situación familiar, no importa lo que sea que por lo que tú puedes estar pasando, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos escucha, un Dios que está atento, ¿verdad? Y fíjate algo importante, Oriolis estaba en el fondo, en el fondo. Él mismo dice que Dios usó guante para sacarlo del lodo cenagoso de donde él estaba. De manera que Orioli dice que más abajo de donde él estaba no hay nada más, que él estaba en lo más profundo de una situación de desesperación, donde ya él sabía que sus días podían estar contados, porque ya lo andaban buscando para matarlo literalmente. Esa tarde cuando se nos apareció en casa, pues duramos toda la tarde con él, porque sabíamos que lo que le esperaba no era bueno, y si continuaba ahí con ese historial delictivo que él ha contado, sabíamos, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una persona transformada por el amor de Dios. Yo quiero que ustedes sepan que cuando yo me casé, pues ahí estuvo Orioli cuidando mi casa. Isaías, la casa del pastor Brito, y una serie de hermanos que confiábamos, ¿verdad?, en esa obra de Dios. Y Oriolis, ¿verdad?, ha continuado dando ejemplo de una vida transformada. Y ahora tiene una bella familia. Cuéntame de esa, ya tu vida, Orioli, tu relación con tu familia. Cuéntame un poquito de eso ahora que ya tú, no, ya ese fango no existe en tu vida. No, mira, es algo muy hermoso lo que me ha acontecido, porque cuando es como decía el pastor Orlando, es una cadena. A través de yo haber conocido a Cristo, viene la cadena. Luego de yo haber venido a Buenas Nuevas, el pastor me lleva a Visión Mundial a trabajar. Me presenta a Daniel. Daniel me lleva a trabajar un grupo, y en ese grupo, ahí yo conozco a la que es hoy mi esposa. Oye. Comenzamos a escribirnos. Ella vino acá y era una joven, y nos comenzamos a escribir. Yo luego me fui a conocer a su familia allá, y pues ahí continuamos. Ahora, el 27 de este mes,
cumplimos 25 años de casado. Wow, 25. 25 años de casado. Mi esposa es una mujer que ama a Dios, es una mujer de fe, es una mujer que para saber, mi esposa sabe todo de mi vida, mi pasado y cómo se ha desarrollado. Esa es una persona tremenda, es una persona que si yo le cuento algo, cualquier sueño que yo pueda tener y contarle algo acerca de lo que el Señor me ha mostrado, es la primera en creerlo, en decir amén, y así lo hace. A mí esto me inspira, me digo, bueno, entonces es de Dios. Es una mujer que no tiene, ella sabe dónde yo estoy, mi esposa sabe dónde yo vengo, qué hago, y mi esposa sabe que yo he sido transformado, he sido cambiado por el Señor. Wow. Muchos, incluyendo familiares, piensan que mi cambio ha venido por yo haberla conocido a ella. No. Mi cambio ha venido por yo haber conocido a Cristo. Amén. Ella es el resultado de yo haber conocido a Cristo. Wow. Porque mi esposa sabe, yo me quedo en mi casa y yo puedo quedarme en mi casa solo. Aquí tenemos ahora muchas cosas. Mira acá, el teléfono, tenemos la televisión, tenemos todo. El salmista dice en el Salmo 101, el versículo 3 dice el Salmo, esto es una decisión personal y es algo que los hombres tenemos que tener mucho cuidado con la tecnología hoy en día. Dice el salmista, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Wow. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Sí, yo antes quería cumplir 18 años para irme al Apolo que estaba en ese tiempo y el Lido a ver una película pornográfica. Porque eso era un deseo que yo tenía. Eso era lo que yo quería ver. Y al cumplir los 18 yo quería ir. Y me expuse en todo esto. Pero ¿sabe una cosa? Esto es algo tremendo. Es alarmante. Pero ahora yo tomo esa decisión personal, porque es así. Tú tomas eso en la palabra de Dios y Dios bendice tu vida. En mi casa no hay nada de esto y mi esposa sabe que yo soy un hombre transformado, un hombre de Dios. Amén. Y las esposas que eso saben no tienen ningún problema en someterse al marido, porque el marido Dios lo ha puesto por la cabeza. A ti es que va a demandar. Entonces, eso es importante cuando tú tomas la decisión de servir verdaderamente. Amén. Oriol, en 30 segundos, sí. 30 segundos, ¿cuál sería el mensaje final que tú le dejas a nuestros queridos hermanos que nos escuchan, a todo el que está oyendo esto? ¿Qué mensaje final en 30 segundos puedes dejarle? Sí, mira, si tú ves hoy acá, es el resultado de lo que Dios puede hacer con tu vida. No importa en la situación que tú te encuentres. A Dios no le interesa absolutamente eso, no le importa. Cuando tú vienes a Él, es tú venir y poner tu nada, como hice yo, para Él poner en ti su todo. Amén, amén. Llámanos a los teléfonos que te hemos compartido. Llámanos y preséntanos tu petición y así como Dios lo hizo con Oriolis, bueno, pues yo sé que el Señor lo puede hacer contigo. Así que llámanos, no te encierres en tu propio cuarto, sino que busca respirar a Dios. Y vamos a dejarte un tema especial para despedir esta transmisión. Y óyeme el título de este tema, Por encima de la tormenta. Dios te lleva y Dios te coloca por encima de la tormenta. Que Dios te bendiga ricamente. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Dios te bendiga, amado hermano. Gloria a Dios.